Eh, Gracias y paz, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar el tema hoy. Estamos nosotros con el tema del milenio y hoy cerramos, si Dios quiere, ese tema y ya nos quedaría el último que sería el gran trono blanco. Bien, voy a... eh, 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 se me perdió la Biblia. Vamos a... Voy a abrirla de nuevo. Aquí. Espera un poquito, que no se me perdió la Biblia. Ustedes están viendo la Biblia proyectada, ¿cierto? No, hermano, vemos tu Facebook. Ya voy a tener que... Ya vamos a comenzar ahí nomás. De ahora, ven proyectada un Word. Sí, Ya, perfecto. Nosotros, en cuanto al milenio, hermanos, eh, habíamos visto que el milenio eh, era literal, eran 1000 años literales, dijimos que en el Apocalipsis 20, del 22 al 27, la palabra milenio, perdón, aparece 6 veces. Y el solo hecho de que una palabra se repita muchas veces en un lapso tan corto nos está implicando y nos está dando a entender un énfasis. Entonces, 1000 años son 1000 años. Lo otro que vimos es que Apocalipsis 20 es cronológico en relación a Apocalipsis capítulo 19. Y ahí dimos la argumentación en pro de esa tesis. Todo eso está grabado en las exposiciones anteriores, están grabadas, ¿cierto? También vimos la atadura de Satanás. Esos 3 temas vimos. Hemos dado 2 exposiciones, pero en esas 2 exposiciones hemos visto esos 3 temas. Los 1000 años son 1000 años literales. Apocalipsis 20 es cronológico a Apocalipsis 19. Y la atadura de Satanás, que fue la que vimos la última vez. Hoy vamos a cerrar esto con el tema de la resurrección, la primera resurrección, que básicamente son los versículos 24, 25 y 26. 26, esos 3 versículos, vamos a ver ahí la doctrina de la resurrección en relación al milenio. Nosotros sabemos que la doctrina de la resurrección es mucho más amplia, pero en relación al milenio vamos a ver esos 3 versículos y por cierto vamos a ver otros versículos. Eh, Mire, aquí en pantalla ustedes tienen primero Daniel 12, Daniel 12, 2, ¿ya? Daniel 12, 2. Tienen Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Y también tenemos Hechos 24, 15. Vamos a ver algo muy importante en cuanto a esos 3 pasajes. Pero antes de eso, eh, nosotros hemos venido viendo lo que piensan los amilenialistas, los postmilenialistas y los premilenialistas en relación al milenio. Y los únicos que toman el milenio de forma literal son los premilenialistas, ¿cierto? Los otros alegorizan. Tanto el amilenialismo como el postmilenialismo creen que el milenio
es un periodo que se desarrolla entre la primera y la segunda venida. Tienen sus matices entre ellos, pero sí están de acuerdo que el milenio se desarrolla entre la primera y segunda venida. ¿Ya? Los amilenialistas espiritualizan más la cosa y dicen que es Dios reinando en el corazón de los creyentes, dicen algunos amilenialistas, u otros dicen que Dios reinando sobre los cristianos que ya han muerto en el cielo. Los postmileniales son más optimistas y aunque ponen algunos postmileniales el milenio entre la primera y la segunda venida, también hay otros postmileniales que no ponen el milenio entre la primera y la segunda venida, sino que dicen que dentro de ese periodo, poco a poco la iglesia va a ir teniendo victoria en el mundo a través de la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Muchas personas a nivel del mundo se van a ir convirtiendo a tal punto que va a llegar un momento que casi todo este mundo va a estar cristianizado a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel de naciones, etcétera, etcétera, de tal manera que la cosmovisión cristiana va a ser la regla y no la excepción en este mundo. Bien, tanto amilenialistas como postmilenialistas, en cuanto a la resurrección, creen lo siguiente. Ellos creen, hermano, que la resurrección va a ser un solo evento al final de los tiempos. Repito, los amilenialistas y postmilenialistas creen que tanto justos como injustos o píos como impíos, creyentes como incrédulos, van a ser parte de una sola resurrección final al final del milenio que va a concordar con la segunda venida de Cristo. O sea, Cristo viene al final de su milenio espiritualizado, que es la presente edad para ellos, y se va a manifestar una resurrección de incrédulos y creyentes. En términos coloquiales, es una sola rama de resurrección que va a florecer al final de los tiempos. ¿Ya? ¿Por qué ellos llegan a esta conclusión? Entre otras cosas, ellos esgrimen a su favor, supuestamente, estos tres textos que yo tengo acá en pantalla. ¿Ya? Entonces vamos con el primero, Daniel 12:2. ¿Qué dice Daniel 12:2? El tema de la resurrección en el Antiguo Testamento no está muy desarrollado. Si bien es cierto, hay pasajes aquí y allá que hablan de la resurrección de forma directa e indirecta, no obstante, no es muy abundante la revelación en cuanto a la resurrección en el Antiguo Testamento, a tal punto que los saduceos no creían en la resurrección. En el tiempo de Jesús, los saduceos eran la secta que no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque básicamente ellos no veían en el Antiguo Testamento argumento suficiente para creer en la resurrección. Y sin embargo, los que creían se basaban en textos como lo que yo tengo aquí en pantalla, que en el fondo eran los fariseos sí creían en la resurrección, y actualmente los argumentos de los amileniales y postmileniales, entre otros, ven la resurrección de esta manera. Ahora leo, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Acá. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Evidentemente ahí está hablando de la resurrección, ¿cierto? Pero mire lo que dice al final. Dice, unos para vida eterna. Se supone que los que son para vida eterna son creyentes, ¿o no? Independientemente de quiénes sean, ¿sí o no?
Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, que aquí en Daniel 12:2 yo ya veo dos grupos. Veo el grupo de los que resucitan para vida eterna y veo el grupo de los que resucitan para vergüenza y confusión perpetua. O sea, creyentes e incrédulos. Quiero que eso lo tengan pendiente. Pero Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, serán resucitados. ¿Qué es lo que dice en términos más explicativos? Tanto creyentes como incrédulos serán resucitados. Eso es lo que está diciendo. Pero si ustedes se fijan bien, si uno solamente tuviera la información de Daniel 12:2, uno podría concluir a priori que tanto creyentes como incrédulos van a resucitar juntos, ¿sí o no? En un solo evento. Si uno solo tuviera la información de Daniel 12:2, podría uno llegar a esa conclusión. Y justamente eso es lo que dicen los amileniales y los postmileniales, que la resurrección es un solo evento al final de los tiempos, sea tanto incrédulos como creyentes. Es una sola resurrección al final de los tiempos. Entonces pasamos a Juan 5, 28, 29. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pareciera que Juan está de acuerdo con Daniel. Pareciera que fuera una sola resurrección al final de los tiempos, donde los buenos y los malos resucitan, dicho en términos más sencillos, salvos y no salvos. Pareciera que esos son textos claros. Y sumemos a esto Hechos 24:15, Hechos 24:15, que dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Estos son los tres textos caballito de batalla que usan los amileniales y los postmileniales para argumentar de que va a haber una sola resurrección final al final de los tiempos, en el cual han de resucitar creyentes como incrédulos. Acompáñeme también a otro texto bíblico que está en Mateo 25. Vaya con su Biblia porque no lo voy a proyectar, lo voy a leer, ¿no? Mateo 25. Mateo 25, nosotros ya sabemos que eso está después de la tribulación, pero ellos lo interpretan de otra manera. Mateo 25, 31, 25, 31, ¿está ahí conmigo? Amén. Dice así, leo Mateo 25, versículo 31 hacia adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Nótese que ahí menciona un trono. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí tenemos dos grupos, ovejas y cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha:
venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me recubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. O sea, aquí tenemos justos y malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Se da cuenta, hermano, que si uno hace un análisis simplista y lee esto a la luz de los versículos que ya leímos, como que pareciera que estuviera hablando todo de lo mismo, que va a llegar un momento en la venida de Cristo en la cual ha de manifestarse la resurrección, que hay dos grupos, un grupo de cabras, un grupo de ovejas, un grupo de creyentes, un grupo de incrédulos, un grupo de justos, un grupo de injustos. Entonces los amileniales, con estos versículos y también otros, concluyen diciendo, hay una sola resurrección al final de los tiempos. Al final del milenio, cuando venga Cristo, tanto el amilenialismo como el postmilenialismo creen que Cristo viene al final del milenio, entonces ahí se ha de manifestar la resurrección final y por ende el juicio final que nosotros conocemos como el trono del gran trono blanco. Esto es importante para el tema del gran trono blanco que vamos a ver. Por eso es importante el tema de la resurrección a la luz del milenio. Entonces, hermanos, eh, dicho eso, vamos a pasar entonces a ver qué es lo que dice Apocalipsis 20, yo lo tengo acá proyectado, Apocalipsis 24, 25 y 26. 26. Leo, 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, esto es importante, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos decapitados que vio Juan? Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, que estas almas decapitadas, o sea, que se les cortó la cabeza, son mártires de la tribulación, porque ahí es donde se manifiesta la marca de la bestia y particularmente en los últimos 3 años y medio de los 7 años. Ya, pero sigamos leyendo. Los que no han adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron. La palabra vivieron, que es ese san, en griego, esta palabrita es importante, ese san, la Reina Valera lo tradujo como vivieron. Estas almas vivieron. O sea, esas almas decapitadas son las que vivieron. O sea, esas almas, esos mártires, ese san, esos mártires vivieron, en el fondo resucitaron, ¿ya? Dice, y además, y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, a la luz de lo que estamos viendo aquí, estos que resucitaron no resucitaron al final del milenio, sino que resucitaron al comienzo del milenio, a la luz del 24. Pero acá el 25 entra diciendo así, el 25 dice así,
pero significa contraste, o sea que se va a hacer un contraste con lo que ya se dijo en en el 4, ¿cierto? Pero los otros, mire aquí, los otros muertos. O sea que estos que están acá arriba, los decapitados, también estaban muertos, pero estos son los otros muertos. O sea, el resto de los muertos. No volvieron a vivir. Nuevamente en la misma palabra de acá, mire, ese san. O sea, están los ese san decapitados en el contexto de la tribulación escatológica y están los otros muertos que también ese san, también resucitaron, pero no resucitaron al mismo tiempo que los de arriba. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta, aquí está el condicionante, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la hasta se cumplieron 1000 años, y aquí vuelve aquí con esta es la primera resurrección. Se refiere, vuelve al versículo 4. O sea, la primera resurrección, que es anastasis, esta resurrección de los que resucitaron al comienzo del milenio, la Biblia le llama proto en griego, primera resurrección. O sea, que por lógica y por exégesis, los que vivieron, lo que quiera que signifique vivieron, eso todavía no lo vemos, pero los que vivieron al comienzo del milenio, la Biblia le llama primera resurrección, y por lógica los que volvieron a vivir después de 1000 años serían la segunda resurrección, ¿o no? O sea, tenemos la primera resurrección, tenemos 1000 años y después tenemos la segunda resurrección. Y ambas resurrecciones, el autor inspirado usa el verbo griego esesan, tanto en el 4, esesan, como en el 5, esesan. No, aquí estamos viendo el principal argumento a la luz de Apocalipsis 20 que usan tanto los amileniales, los postmileniales y también los premileniales. Por eso es importante, hermano, que para aquellos que han de enseñar en algún momento el tema de la resurrección, entiendan esta argumentación que estoy dando, porque esto es clave. Uno puede hablar muchas cosas más de la resurrección, pero este es el corazón del debate exegético. Por eso es importante que si usted tiene alguna duda, lo diga, lo comente, no se quede con la duda. Um, el versículo 26 dice, bienaventurado, o sea, doblemente feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya, lo que quiera que signifique la primera resurrección, es decir, al comienzo del milenio, esos son bienaventurados. Doblemente feliz y santo el que tiene parte en la primera anastasis o resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Está siguiendo? Mire esto que tengo acá abajo. Usted puede ver acá, dice primera venida, dice milenio y segunda venida. ¿Ya? Esto que está aquí. Primera venida, o sea, al comienzo del primer siglo de la era cristiana, primera venida de Cristo. Segunda venida, los amileniales como los postmileniales creen que el milenio se desarrolla entre estas dos venidas. Nosotros estamos por aquí en el 2026 actualmente. Entonces, los amileniales
a la luz de Apocalipsis 20, 4, 6 y 6, 4, 20, 4, 5 y 6, piensan que la primera resurrección, esos que son bienaventurados, esa primera resurrección comenzó acá, en la primera venida. O sea, pone a los decapitados acá, en el primer siglo. Y la segunda resurrección la pone con la segunda venida, pero con un milenio espiritualizado. ¿Qué dice el amilenial en cuanto ya a la naturaleza de estas resurrecciones? El amilenial sí cree que hay una resurrección al comienzo del milenio y también cree que hay una resurrección al final del milenio, pero en un milenio espiritualizado y que representa la actual edad mesiánica. Entonces, ¿cuál es la tesis del amilenialista? O para que a ustedes les suene más cercano, ¿qué es lo que cree Sugel Michelin, entre muchos otros amilenialistas que existen? Ellos creen que esa primera resurrección es de naturaleza espiritual, no física, y que la segunda resurrección con la segunda venida sí es de naturaleza física. O sea, el amilenial, mire lo que estoy escribiendo acá, cree que la primera resurrección es espiritual, milenio, 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 y la segunda resurrección es física. Esto es importante, hermanos. El amilenial y el postmilenial creen una resurrección. La primera resurrección es espiritual y la segunda es física. Eso cree el amilenial. ¿Ya? Y ahí vamos a poner milenio para que se entiendan. Ustedes entienden que es un milenio espiritualizado, obviamente. Ya. Quedó clarito, ¿cierto? Ahí. Cuando digo amilenial, también postmilenial, porque básicamente creen lo mismo, aunque tienen su diferencia, pero en cuanto a las resurrecciones creen lo mismo. El premilenialista, premilenial, al contrario, cree que la primera resurrección es física, milenio, 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 milenio literal, esa es una diferencia, y la segunda resurrección también es física. ¿Cómo estamos? ¿Se entendió el punto? ¿La diferencia entre estos dos? Amén. Ya. Entonces, cuando ellos leen Apocalipsis 20, usan el mismo capítulo, pero lo interpretan los mileniales de esa manera y los premilenial de la otra manera. Entonces, a la luz de este entendimiento, vamos a volver acá a nuestro texto y leamos. Dice 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y ese san, o sea, y resucitaron, vivieron acá. Para ellos ese vivieron
es espiritual. O sea, sí resucitaron, pero de manera espiritual, no de manera física. O sea, que el amilenial cree que la primera resurrección en relación con el milenio, Apocalipsis 20, ellos lo ponen en el primer siglo, con la primera venida, pero ellos creen que cuando se predica el evangelio y Dios por su gracia salva a alguna persona, esa persona nace de nuevo, ¿no? Recibe la regeneración. Ellos dicen que Apocalipsis 20, en cuanto a esa primera resurrección, se está refiriendo a la regeneración del creyente. O sea, cuando alguien es salvo, o sea, no resucita en ese momento físicamente, sino que en ese momento solo nace espiritualmente, resucita espiritualmente. Entonces, cuando ellos leen Apocalipsis 24 y dicen, y en sus manos, y vivieron, o sea, estos decapitados que vivieron, no es que resucitaron físicamente, sino que fueron salvos y Dios le dio la regeneración, nuevo nacimiento. Implicancia de esto, pero resulta que durante todo este tiempo Dios salvó al comienzo, pero Dios ha venido salvando a través de toda la historia, a nivel de estos 2000 años, Dios ha venido salvando gente. Entonces, toda esa gente que ha nacido de nuevo en todo este periodo de 2000 años, todo eso representa y vivieron ese san. ¿Qué piensan de eso, hermano? ¿Será una buena exégesis? ¿Esa conclusión resiste el análisis del contexto de Apocalipsis 20? ¿O está saturada de un sistema teológico al cual ya se ha adherido la lealtad de ellos? Yo creo que sí, yo creo que eso no es exégesis, yo creo que eso es eisegesis, es decir, meter mis prejuicios al texto, meter mis creencias al texto para tratar de probar y argumentar mi creencia que yo ya creo. O sea, es torcer el texto bíblico y no dejar hablar al texto bíblico en sus propios méritos. ¿No les parece? O sea, cuando un evangelista amilenialista predica el evangelio, y por gracia de Dios a veces Dios salva a personas, ese evangelista está pensando internamente, Apocalipsis 20 se acaba de cumplir porque Dios sigue resucitando gente. Que no nos olvidemos que para ello nosotros ya estamos en el milenio. ¿Había escuchado esto alguien de ustedes? Yo creo que el pastor José sí, pero igual pregunto, extiendo la pregunta a todo el mundo. Yo, hermano Freddy, buenas noches, no lo había escuchado. Ah, qué bueno, ahora lo escuchó hermana, pero lo ha entendido, ¿cierto? ¿Lo va Sí, sí, entendiendo? sí. Y eso que igual he Ya. escuchado harto en algún periodo su Michel Michelet, pero no, a lo mejor no tocó ese tema. Sí, seguramente, seguramente. Ya. Entonces, eh, ¿qué piensa? Ya, como ustedes ya han entendido qué piensa la milenial y el postmilenial, eh, ahora, todos estos tres textos que nosotros vimos acá, Daniel 12:2, Juan 5:28-29, Hechos 24:25, el postmilenial lo aplica acá, hermano. Todos esos textos que vimos nosotros son aplicables a la resurrección física, no la resurrección espiritual. Ellos dicen que va a haber una sola resurrección física al final de los tiempos, tanto de justos e injustos. O sea, estos son los que van a participar del gran trono blanco, que es el tema que vamos a ver, el último tema, por eso es importante entender esto. O sea, para los amileniales, la iglesia
y los incrédulos, todos van a estar van a ser parte del gran juicio del trono blanco, donde Dios apartará a los cabritos y las ovejas. Y es lo que incluso el mundo incrédulo comúnmente cree. La gente, como cultura me refiero, piensa eso, piensa que va a haber un solo juicio al final, donde tanto los buenos como los malos, Dios los va a separar, separando las ovejas y los cabritos. Eso es lo que hegemónicamente, dejando las excepciones fuera, la gente cree, como conocimiento superficial. En cambio, en cambio, el premilenial, particularmente el premilenial dispensacionalista, como dije, cree que tanto la resurrección al comienzo del milenio literal como al final es física, ¿ya? Con la diferencia que ante el gran trono blanco solamente van a comparecer los injustos. Obviamente la iglesia va a estar al lado de Jesucristo, los creyentes también van a estar ahí, pero no van a ser parte del juicio del trono blanco. En cambio, para los amileniales sí van a ser parte del juicio. Esto es importante para el tema del gran trono blanco que vamos a ver. O sea, el juicio final para los amilenialistas, tanto iglesia como no iglesia, van a estar ahí ante el gran juicio, siendo partícipes. Obviamente la iglesia va a salir airosa, pero va a ser parte. ¿Por qué? Porque los amileniales y los postmileniales creen en una justificación final. Si bien es cierto, ellos creen que cuando uno cree es justificado por fe, pero esa justificación final ante el gran trono blanco tiene que ser confirmada por las obras del creyente. Por esa razón es que ellos también le ponen tanto énfasis a que deben haber frutos que confirmen la salvación, porque aunque no lo reconozcan, al final de los tiempos ellos creen que, o al final del día, que la justificación tiene que ser confirmada por obras. Todo calza, dice Salfate. Ahora entiende por qué ellos ponen énfasis aquí y allá, y por lo generalmente ellos se adhieren a la salvación del señorío. Ustedes terminaron de leer un libro al respecto y ustedes ya deberían entender las diferencias que hay en cuanto a eso. O sea que cuando una milenial o un Paul Watcher, un Sugel Michelén, etcétera, etcétera, te pone énfasis en las obras del creyente, cuya cosa uno va a decir está bien, pero porque está bien, po. Si nosotros tenemos que exhortar a la iglesia para que dé fruto, eso está bien. Pero, sin embargo, a veces cuando hay un sobreénfasis, que es gatillada por una teología de fondo que no siempre te la dicen, pero yo te la estoy diciendo acá, que por eso a veces es así. Porque para la milenial, el postmilenial, la iglesia tiene que pasar por el juicio final. En cambio, para el premilenialista dispensacionalista, ¡yujú! La iglesia no pasará por el juicio final, porque la iglesia pasó por el trono del Cordero, que es otra cosa, cuando fue arrebatada en el cielo, que no tiene nada que ver con ser justificado o no, porque ya es justificada, tiene que ver con los premios. Todo calza, ¿no? Yo les pido que no se olviden, hermanos, de esto que están aprendiendo y si es que alguna vez se olvidan, vuelvan a mirar las grabaciones, porque esto es importante, es muy importante, porque esto que usted está aprendiendo después le va a servir para usted colar desde una buena fe a los predicadores. Digamos entonces. Ahora, a nivel exegético, ¿qué dice el premilenialista dispensacional?
Bueno, lo primero que dicen es tomemos en serio Apocalipsis 20. ¿Qué responde el premilenialista dispensacional a estos tres textos de acá arriba? El premilenialista dice, a ver, paremos el show. Aquí hay que entender una cosa, que Dios, cuando vino dando su revelación en la historia, no siempre reveló todo lo que iba a acontecer en un solo momento, sino que Dios fue progresivamente revelando y dando luz conforme el canon se iban completando. Entonces, en Daniel 12:2, Juan 5:28-29, Hechos 24:25, claro, los injustos y los justos están en los mismos textos, pero, pero Dios en Apocalipsis 20 dio más revelación, entonces se entiende de mejor manera Daniel 12:2, Juan 5:28 y Hechos 24:15, por ejemplo. Juan, mire lo que dice, 24. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, dice. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Mire, aquí claramente el texto me muestra dos resurrecciones, una al comienzo del milenio y otra al final del milenio, pero ambas son físicas. Vamos a ver eso, pero ambas son físicas. Entonces, ¿cómo? Y esto fue la última luz que Dios regaló en cuanto al tema de la resurrección. Entonces nosotros tenemos que la luz de Apocalipsis 20, tenemos que interpretarlo junto con Daniel 12:2, Juan 5:28-29 y Hechos 24:15. Mire lo que va a hacer. Si yo leo Daniel 12:2 a la luz de que lo que último que Dios regaló en Apocalipsis 20, la última luz, yo leería estos versículos de la siguiente manera, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel. Pero si yo le pongo la luz de Apocalipsis 20, tendría que leer esto de esta manera. Tendría que yo abrir un espacio aquí, un espacio, un paréntesis, y poner aquí milenio. Eso no lo reveló Daniel. Eso se reveló después. Entonces pongo la resurrección para vida antes del milenio y la resurrección para muerte para el trono blanco al final del milenio. ¿Entendieron eso que acabo de hacer? Porque si ustedes entendieron esto que acabo de hacer, se ahorraron al menos muchos años de estudio. Qué bueno. Lo mismo pasa con Juan 5:28-29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección. Aquí, nuevamente, el mismo ejercicio. Qué maravilloso es esto, ¿no? Aquí primera resurrección, acá segunda resurrección. Ambas físicas. Milenio literal. Hecho 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. O sea, nuevamente nuestro ejercicio, milenio, para que seamos más aún
didáctico, Apocalipsis 20, 4, 5. Así que cuando usted escuche de repente a los amilenialistas o postmilenialistas diciendo, atacando a los dispensacionalistas que somos nosotros, esos son los de la doctrina del paréntesis. Ahora usted entiende por qué. Y este paréntesis está en muchos versículos del Antiguo Testamento. De hecho, la iglesia, la iglesia es un paréntesis. Dicho eso, yo creo que esto se entendió. Ahora, ¿cuál es el argumento exegético más fuerte del premilenialismo dispensacional para decir que ambas resurrecciones, tanto la primera que comienza el milenio o la segunda que al final del milenio, que ambas son físicas, porque los amilenialistas se ven obligados a pegarse una vuelta de carnero, como decimos en Chile, practicar eisegesis y decir que una es espiritual y la otra es física. O sea, ¿qué es lo que hace la milenial? Una misma palabra, porque Esan 2024 y Esan 2025 es la misma palabra, ¿o no? Claro que sí. Pero sin embargo, ¿qué hace la milenial? Al primer Esan dice que es espiritual y al segundo San que es físico. O sea, la primera resurrección es espiritual, regeneración, y la segunda ya es física. Pero eso es eisegesis porque en un mismo contexto, cuando se usa una misma palabra, decir que una significa una cosa y la otra otra cosa, es realmente meter eisegesis, porque hay intereses creados. Y aparte que en el mismo texto nada indica que podría haber un cambio de significado. A veces puede darse, pero en este caso nada en el contexto avala eso. Al contrario, hermano, mire el 2025. Pero los otros muertos, ya, si hay otros muertos, ¿cierto? Estos otros son otros en contraste de los decapitados acá. O sea, una cosa es clara, que los de acá arriba están muertos físicamente y los otros muertos también están muertos físicamente. Eso es obvio a la luz del contexto. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Y la milenial dice que estos sí son, estos que vivieron al final del milenio sí son físicos. Pero ¿cómo pueden decir que estos son físicos usando esta palabra y estos no son físicos usando la misma palabra? O sea, se dan un tiro en el propio pie. ¿Qué dice el premilenialista? Dejemos que la Biblia hable. El Esan del 4 y el Esan del 25 son dos resurrecciones, uno a la primera del milenio, a la final del milenio, pero obviamente ambas son físicas. ¿Por qué? Porque reinaron con Cristo 1000 años. Claro, pero la milenial alegoriza al milenio también. O sea, no solo espiritualiza la resurrección, sino que alegoriza al milenio. Pero la última venida, la segunda venida es literal y la resurrección final es literal. ¿Cómo la cosa? O sea, manipulamos los textos a nuestra conveniencia en pro de nuestro sistema teológico escatológico favorito regalón. Parece que sí. Pero creo que este es el punto más débil del milenialismo. Ellos hacen mil piruetas para tratar que esto no se dé cuenta, pero ya están alcanzados hace rato. Ahora, el tema de la resurrección es mucho más amplio, porque esta primera resurrección, que ya hemos probado que hay una primera resurrección al comienzo del milenio,
y una segunda resurrección al final del milenio, esta primera resurrección hay que entender en qué sentido es primera. ¿Es primera en cronología o es primera de forma de un tipo de resurrección? A ver, todos sabemos que antes de esta primera resurrección al comienzo del milenio, que son los decapitados, los que murieron en el contexto de la tribulación, todos sabemos que hay una resurrección primera, que es la resurrección de Cristo. Cristo resucitó hace más de 2000 años atrás. Y yo podría decir que esa es la primera resurrección, la de Cristo. Pero el milenio me está diciendo que la del milenio es la primera. Entonces, cuando decimos que la del milenio es la primera, hay que saber en qué sentido es la primera. Porque no es en todo sentido la primera, sino que es en un sentido particular la primera, porque la primera es la resurrección de Cristo. Incluso hubieron muchos que resucitaron juntamente con Cristo. Incluso la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes del milenio, también es una resurrección. Incluso los dos testigos que van a ser resucitados a la mitad del milenio, todas esas son primeras que la primera del milenio. ¿En qué sentido se usa la palabra primera entonces? No en un sentido que sea la primera, porque hay otras que son primeras, sino que está mirando la última resurrección, que es la segunda, ¿cierto? Acá, acá, esta resurrección, el texto inspirado, el autor inspirado está mirando esta segunda resurrección física, acá primera, ¿cierto? Ya la vamos a hacer más cortita acá para que se entienda. Ya. Esta primera resurrección, que es al comienzo del milenio, es primera, pero es primera en relación a la última. Primera resurrección en relación al milenio y en relación a la última resurrección. En ese sentido es la primera resurrección. Pero antes de esta hay muchas otras acá, como yo le acabo de mencionar, una, dos, tres, cuatro, etcétera. ¿Se entendió, hermano, en qué sentido es primera? No es que sea la primera, sino que es la primera en relación a la última. ¿Se entendió eso? Necesito que me contesten eso porque eso a mí me interesa que se entienda esa parte. Sí, Santo. eso se entendió por mi parte, hermano. Ah, muchas gracias, me alegra mucho. Pues bien, hermano, hasta aquí quedamos. Yo creo que ese concepto es mejor que quede eso ahí bien clarito. Podríamos hablar de las otras resurrecciones, pero ya es expandir el tema más allá del milenio, porque lo que estamos viendo es la resurrección a la luz del milenio. Conversación gratis. Bueno, ya me dijeron que entendieron. Damos por finalizado el milenio. Obviamente esto es panorámico, nosotros no estamos agotando el tema, pero a nivel panorámico ya yo creo que hemos cumplido con la gracia de Dios. Y nos quedaría el último tema, el gran trono blanco. Ahí, si Dios nos permite, daremos unas 2 lecciones porque ahí hay varias cosas que aprender. Y en cuanto al trono blanco, vamos a entender las obras, cuál es el rol de las obras. Y vamos a hacer un contraste con el tribunal de Cristo para que se entienda el contraste. La- cre- Las crean o no las obras, algunos. Exactamente. Así que eso sería, hermano, por hoy. Gracias por estar acá presente. Gracias, hermano Freddy. Gracias a Bueno, usted, hermano. Que Dios le bendiga. bueno, igual. No, le voy a enviar un libro que habla de las obras del creyente para que si tienen tiempo, lean algo para la próxima ocasión. Gracias, Chao, chao, hermano. nos Gracias, vemos. hermano. Ya, Chao, Chao, hermano chao. chao. Freddy. Chao, bendiciones.
Bueno, Dios le bendiga, pastor. Igual, hermanita Patricia, y los hermanos, igual, bendiciones. Saludos. Aquí estamos trabajando. chao, chao. Amén. Chao.